Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues muy buena tarde o buena noche para todas y todos. Es un verdadero gusto darles la más cordial bienvenida a este encuentro centroamericano, el cual ya es el tercero. Eh, pues este encuentro centroamericano, como ya todos saben, es la participación de las asociaciones de los 6 países de la región. En estos encuentros, lo que hacemos es que elegimos una problemática en común y cada representante expone su situación de ese mismo tema en su respectivo país, lo que nos permite una visión comparativa regional. Um, en en esta ocasión, el tema se relaciona a las normas ISO. Y la persona que estará a cargo de la coordinación y el control de esta sesión, pues será nada más y nada menos que Gabriela Escarra. Para quienes no la conocen aún, pues les voy a dar un poquito de background de ella. Gaby cuenta con una extensa experiencia en varios ámbitos de la traducción. Además, es administradora del Comité de Normas de la American Translators Association, ATA, y cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito de las normas ISO aplicadas a la traducción. Es auditora ISO 2701 y ha impartido conferencias y talleres internacionales sobre normas de calidad en la traducción, con énfasis en los estándares ISO. Participó directamente en la adopción y adaptación de normas relacionadas con la traducción en Irán, organismo miembro de ISO en Argentina, lo que le brinda una experiencia sólida y de primera mano en procesos de normalización. Además, dirige el Comité de Normas de la American Translators Association, desde donde contribuye al análisis, difusión y fortalecimiento de las buenas prácticas vinculadas con la aplicación de normas ISO. Muchas gracias, Gaby, por todo tu apoyo para que este evento se lleve a cabo y pues te cedo la palabra. Muchas gracias a ti, querida Patti. Para mí es un honor haber podido colaborar contigo en la organización de este encuentro que reúne a líderes comprometidos con el futuro de nuestra profesión y con la importancia de la normalización como herramienta clave para determinar nuestros derechos y para seguir impulsando la calidad en los servicios lingüísticos. Para quienes no conocen a Patti, yo también quisiera presentarla. Patti cuenta con una sólida formación académica que incluye una maestría en traducción y otra en diplomacia y relaciones internacionales. Además, es una líder destacada en el sector de la traducción y la interpretación en Centroamérica y es la actual vicepresidenta de FIT Latam, donde forma parte del comité ejecutivo. Su trayectoria se caracteriza por un fuerte compromiso con el fortalecimiento del gremio y la integración regional. Patti ha sido promotora clave en la creación y consolidación de asociaciones profesionales, entre ellas ATIPES en El Salvador y la Asociación Hondureña de Traducción, así como la conformación de un chapter en Nicaragua para su incorporación a HIT, y además ha impulsado la creación de este grupo regional centroamericano, el cual organiza eventos anuales dedicados al intercambio de conocimientos, buenas prácticas y la discusión de desafíos comunes, como en este caso que nos convoca la normalización en Centroamérica. Asimismo, agradezco profundamente a las representantes de las 6 asociaciones aquí presentes por su interés, por su tiempo y por su compromiso con este tema tan fundamental que es la normalización de los países que representan. Y como ustedes saben, la normalización no es solo un marco técnico, es una forma de proteger nuestro trabajo, de elevar nuestros estándares y de construir un futuro más sólido para nuestra profesión. El programa de hoy va a comenzar con un breve informe de cada presidente de las 6 asociaciones centroamericanas que nos acompañan y que integran este grupo. Conoceremos sus prioridades, sus desafíos y los avances de cada país en materia de normas. A continuación tendremos el privilegio de presentar a expertos y expertas en normas ISO, quienes nos compartirán sus experiencias como profesionales que representan a sus respectivos países
y cada experto va a ofrecer también, en lo posible, un consejo práctico pensado especialmente para apoyar la labor de las presidentas y los equipos directivos que se han reunido hoy en su camino a la normalización de sus países. Después de esas intervenciones, abriremos una sesión de preguntas y respuestas para las representantes de cada país y para que ellas puedan plantear sus inquietudes directamente a los expertos. Algunas ya nos han compartido las preguntas con antelación. Así que muchas gracias nuevamente por su presencia, por acompañarnos en este encuentro y así damos el inicio formal al encuentro con la palabra de, vamos a empezar en este caso con Guatemala. Así que adelante, Mariana, bienvenida. Gracias y buenas tardes a todos. Es un gran placer estar con ustedes y poder presentar la situación de Guatemala en el área de normalización. Guatemala tiene una ley que ampara la traducción jurada que data de 1879. En ese aspecto sí está cubierta la traducción jurada hasta cierto punto. Como la ley data de tal antigüedad, hay muchas brechas que todavía tenemos que cerrar en cuanto a la práctica de la traducción jurada y es ahí donde creemos que hay oportunidad para normalizar a través de, puede ser a través de la Comisión Nacional de Normas, que se llama COWANOR, o a través de alguna entidad internacional. Solo para comentarles, recientemente tuvimos una reunión exploratoria precisamente con la Comisión Guatemalteca de Normas, COWANOR, y nos explicaron el proceso para poder seguir la norma, aunque ellos creen que la traducción jurada guatemalteca se podría amparar bajo la norma ISO para la traducción jurídica y esa es una de las preguntas que tenemos para hoy más tarde. Entonces, no habrá mayor cosa de ISO, ASTM o cualquier otra norma, pero la traducción jurada guatemalteca sí está protegida por su ley. Gracias. Gracias a ti, Mariana. Y ahora cedemos la palabra a la presidenta de El Salvador, Frida Castellanos. Adelante, Frida. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Presido ATIPES, que es la Asociación de Traductores e Intérpretes Profesionales del Salvador. Somos una organización muy jovencita, apenas tenemos 2 años. El primer año pues se nos fue prácticamente en la legalización de la asociación y hasta este año estamos trabajando ya de lleno. En El Salvador tenemos una organización, la OSN, que es la encargada y es el organismo salvadoreño de normalización, pero no tiene nada con respecto a traducción y a interpretación simultánea. Es la encargada de no solamente elaborar y actualizar y acreditar a través de la OSA y también representa a El Salvador ante la ISO, pero en sí no tiene nada que tenga que ver con traducción ni con interpretación, aunque para sorpresa mía sí menciona el código de ética de ATIPES que nosotros escribimos cuando estábamos formando la asociación. Así que se reconoce como un código de ética. Pero, y a contrario de Guatemala, tampoco tenemos ninguna ley para la traducción jurada, así que aquí no existe. Todo eso es un vacío que tenemos que llenar todavía, por eso nos interesa tanto escucharlos y ver cómo han hecho los demás para poderse integrar, aun cuando sí encontramos unos pasos que hay que seguir para poderse ser parte de la ISO, pero para eso nos falta todavía un buen trecho. Así que estoy aquí a la expectativa de lo que ustedes nos vayan a decir. Mucho gusto. Muchas gracias, querida Frances. Y ahora le damos la palabra a la presidenta de la Asociación de Traductores e Intérpretes de Nicaragua, Gelda Reyes. Adelante, Gelda, bienvenida. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, mi nombre es Gelda Frida Reyes, yo soy miembro de AGID Chapter Nicaragua y pues hicimos una investigación breve sobre lo que significan las normas ISO, se usan en Nicaragua, pero no en la traducción.
Nosotros tenemos un vacío en cuanto a la formación de traductores, por cuanto la Escuela de Traducción de la Universidad Jesuita se cerró. Hay una carrera que se ofrece para traducir francés, español, inglés y español también. Entonces, tampoco tenemos ninguna ley como Guatemala sobre traductor jurado o traductor público. No tenemos ninguna institución tampoco como Ministerio de Educación o cualquier otro que regule la traducción. Entonces, nosotros sí creo que tenemos una gran oportunidad de conocer o saber la manera de cómo nosotros podríamos lograr que pudiéramos tener una mejor posición en cuanto a la traducción, pues porque es bastante difícil ejercer la traducción en ese sentido, porque siempre tenemos que depender de notarios para que se legalicen algunos documentos. Entonces estamos muy gustosos, muy alegres, muy contentos de tener esta oportunidad de saber un poco más y quizás de esa manera nosotros pudiéramos normalizar todo y que nuestra profesión pues tenga un mayor respaldo para desarrollarnos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Ahora, Frances Niman de Honduras. Adelante, Frances. Bienvenida. Gracias, la presidenta de la Asociación de Honduras. Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, un gusto saludarlas a todas y a todos. Muchas gracias por tomarnos en cuenta para participar en este importante evento. Debo decir que la Asociación de Honduras es una asociación que apenas está en formación y todavía tenemos mucho trabajo por delante para lograr establecernos como tal. Creo que eventos como estos son de mucha ayuda para nosotros para poder iniciar en nuestro camino como asociación en la forma correcta, aplicando las mejores normas en nuestra asociación. Así que creo que es uno de los eventos a donde vamos a aprender mucho. En Honduras, el Ente Nacional de Normalización y representante de las normas ISO es el Organismo Hondureño de Normalización, OHN, que es una unidad técnica gubernamental, parte del Sistema Nacional de Calidad y que está adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico. Este ente es responsable de promover el uso y la aplicación de las normas internacionales ISO, así como su adopción en el ámbito nacional. Como asociación, contacté a este organismo hondureño y la respuesta a nuestra consulta fue la siguiente. Dijo que al respecto del estatus de aplicación de normas ISO en Honduras sobre traducción e interpretación, no tenía información específica si las normas ISO vinculadas a esta profesión se están implementando en el país. Además, me comunicó que desde la OHN a la fecha no se ha adoptado ninguna norma sobre este tema. Es decir, que en Honduras hasta la fecha no han hecho ninguna aplicación sobre esta norma en relación a la traducción y a la interpretación. O sea que estamos en cero, en pañales totalmente. Así que creo que todo lo que aprendamos en este evento nos va a ayudar no solamente a nosotros, sino que les vamos a transmitir la información a ellos para poder empezar a trabajar en este tema en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Frances. Ahora presentamos a la presidenta de la Asociación de Traductores e Intérpretes de Panamá, Reina de Bretendorf. Adelante, Brenda. Reina, encantada. Gracias. Buenas tardes, Bienvenida. colegas. Primero quiero agradecer a la Asociación Guatemalteca de Intérpretes y Traductores AJIT por la invitación y por permitirnos compartir este espacio tan relevante para nuestra profesión. Hoy les voy a presentar un breve informe sobre la regulación en Panamá. Tras revisar la normativa vigente, la conclusión es clara. En Panamá no existe ninguna regulación que exija normas ISO para traductores o intérpretes, incluyendo la ISO, perdón, 17100. Actualmente nuestra labor se rige por la Ley 59 del año 1998 y el Decreto Ejecutivo
975 de 2017, que establecen requisitos para obtener la licencia de traductor o intérprete público. Sin embargo, estos instrumentos no incluyen estándares internacionales, colegas, que regulen procesos de calidad, revisión, competencias profesionales o metodologías técnicas. Como resultado, enfrentamos disparidades en la práctica profesional y la ausencia de parámetros uniformes que orienten, por supuesto, nuestro ejercicio responsable. La Asociación Panameña de Traductores e Intérpretes, APTI, ha iniciado un diálogo con la institución que nos regula, que es el Ministerio de Educación, y ha presentado un borrador de decreto para fortalecer la regulación. La propuesta nuestra incluye evaluaciones más rigurosas, formación continua, obligatoria, criterios de calidad claros. En resumen, les podemos decir que Panamá aún no cuenta con regulaciones ISO, pero estamos avanzando hacia un marco más sólido y alineado, por supuesto, con buenas prácticas internacionales. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias a ti, Reina, por tu testimonio y ahora vamos a cederle la palabra a Bianquineta Benavides de Costa Rica. Bianquineta nos ha preparado una presentación, así que no sé cuándo puedas, puedes empezar a compartir la pantalla. Adelante y bienvenida, Bianquineta. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias por esta invitación de parte de Acotip. Es como siempre un gusto estar en estos espacios tan necesarios y tan importantes para nuestras profesiones en todo el mundo, pero en Centroamérica particularmente. El caso de Costa Rica es un caso muy distinto al de los hermanos centroamericanos, porque aquí en Costa Rica sí tenemos una experiencia consolidada, llamémoslo así, en materia de ISO para traducción e interpretación. Desde el año 2020 se creó el Comité Técnico Nacional 67, CTN 67, que fue conformado por INTECO, que es el Instituto Nacional de Normas Técnicas de Costa Rica y la organización representante de ISO en nuestro país. Este Comité Técnico Nacional es digámoslo así, el órgano encargado de la administración y adaptación y traducción de diferentes normas ISO que se encuentran disponibles en nuestro país. Los integrantes de este comité técnico incluyen representantes del gobierno, de las universidades, proveedores de servicios y representantes de las asociaciones profesionales de Costa Rica. En este momento solamente ACOTIP está participando en este comité. Las normas ISO disponibles en Costa Rica para traducción e interpretación son las siguientes. Para traducción tenemos la 17100, que es la de requisitos de prestación de servicio. La G113, que es de aseguramiento de la calidad en traducción. La 18587, que es la de regulación de la posedición de resultados de traducción automática. La 20771, que es la de requisitos de traducción jurídica. La 11669, proyectos de traducción en general a nivel de agencia. Las normas para interpretación disponibles son la 18841, requisitos para y recomendaciones para la interpretación general, 20109, equipo y requisitos para interpretación simultánea, 20228, servicios de interpretación y interpretación jurídica específicamente, y 20539, que es una norma general para traducción, interpretación y tecnología relacionada, en la que se hacen las definiciones de todos los diferentes conceptos claves a nivel internacional de estas áreas. Estas normas están disponibles, los textos creados por el Comité Técnico 67 están disponibles para la venta en la página de la organización INTECO.
Y bueno, están evidentemente a la venta en moneda local, en colones de Costa Rica. Estos precios son aproximadamente equivalentes a 60, entre 60 y $70 aproximadamente cuesta cada documento. Y es una compra que se puede hacer en línea, tal cual se hace una compra en línea como en cualquier servicio, ¿verdad? Eso ya lo manejamos bien. ¿Cuáles son los elementos que dentro de esta experiencia de ya varios años hemos recopilado con respecto a la normalización? Bueno, cada entidad, llámese prestador de servicios independiente como persona jurídica, persona física, perdón, o eh, entidad privada, una persona jurídica, tiene que tener unos requisitos mínimos para poder certificarse ISO, que incluyen tener título universitario en traductología, ya sea una de las dos áreas o ambas, tener experiencia profesional documentada por medio de contratos, documentos que hagan constar la experiencia real de la empresa o persona que quiere prestar servicios certificados, debe contar con una revisión humana obligatoria. O sea, el equipo de trabajo, la empresa, el grupo de trabajo o la persona que hace la traducción tiene que adicionalmente contar con un proceso de revisión humana como parte del servicio. Tiene que tener una gran cantidad de organización documental, formatos, protocolos, bases de datos de diferentes naturalezas. Eso es una lista muy larga de requisitos. También tiene que tener software especializado en traducción, estar inscrito en el Ministerio de Hacienda o su equivalente en cada país y estar dispuesto a recibir auditorías externas por parte del ente certificador. ¿Por qué les comento esto? Porque a lo largo de todo este tiempo, dentro de la experiencia como miembros de Ecotip y a nivel general del mercado, constantemente recibimos una serie de insumos, consultas referentes a cómo lograr la certificación, la importancia, etcétera. Y estas son algunas de las situaciones claves que tenemos que tener en mente con la que tenemos que empezar nuestro diálogo el día de hoy. Las asociaciones o los entes gubernamentales no se certifican. Quienes se certifican son las personas que prestan el servicio o las agencias de traducción, equipos de trabajo que en sí forman una persona jurídica, pero no las asociaciones ni los grupos sin fines de lucro, las ENG, etcétera. Esas entidades no se certifican ISO porque lo que certifica es el servicio, la prestación del servicio. Entonces, en una asociación hay, no sé, 50, 100 personas y no todos van a tener las mismas condiciones, los mismos elementos de trabajo y especialidades. Entonces, no se puede certificar a todo un equipo o todo un grupo, sino empresas o personas. Una cosa muy importante es que es de total obligatoriedad que las personas que están optando por una certificación sean graduados en traducción e interpretación. No es el caso de que haya una persona graduada en un equipo de trabajo y los demás no han terminado su licenciatura o no han defendido su tesis o no han estudiado del todo, ¿verdad? O son graduados en otras áreas, por ejemplo, que sean médicos, que sean farmacéuticos y trabajen en traducción. Esas personas no pueden certificarse como traductores certificados bajo la norma ISO. Entonces, es muy importante. Y es necesario eh, recordar que las normas son voluntarias, las normas no son obligatorias, no hay una ley que exija a ningún país o a ninguna entidad a certificarse. El valor de la norma es el reconocimiento mundial que tiene la marca ISO en un servicio de cualquier naturaleza que se ofrezca. El sellito ISO al lado de nuestra marca comercial es el valor que da certeza de la calidad internacional, de los altos estándares de trabajo del proveedor certificado bajo esa categoría. Entonces,
más que buscar una ley que apruebe la norma, ¿verdad? No vamos a orientarnos en esa dirección porque la norma hizo es voluntaria. Lo que necesitamos buscar es el entendimiento alrededor de la importancia de mantener estas normas de calidad como una meta común, en este caso a nivel regional, a nivel local, regional y pues evidentemente mundial, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes en esta tarde. Hay muchas más cosas que podríamos comentar, pero vamos a dejar a los expertos que ellos sean quienes nos den sus insumos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Bianchi, por tu presentación. Y ahora sí, abrimos el panel de expertos y lo abrimos en este caso con nuestra gran representante, Sue Ellen Wright. Sue Ellen es la presidenta del Grupo Asesor Técnico de Estados Unidos para la membresía estadounidense en el Comité Técnico 37 de ISO, Lenguaje y Terminología. También es coordinadora del subcomité Recursos Lingüísticos, Grupo de Trabajo 2 para categorías de datos. Es profesora emérita de Estudios de Traducción y Gestión Terminológica en la Universidad Estatal de Kent, en Kent, Ohio, Estados Unidos, y sus idiomas de trabajo son el inglés, el alemán, el español y el francés. Bienvenida, Suelen. Es un honor que puedas acompañarnos hoy aquí y que nos hayas ayudado a armar todo este equipo de expertos. Así que te damos la palabra y estamos muy ansiosos de escucharte. I really don't have anything prepared because I didn't know what to anticipate so far as your needs are concerned. I think we have several different models. I'm familiar with Argentina, have been for many years, and I see a few places where there seems to be something going on that's similar to that. We have several different functions and factors that play a role. There is the certification of translators themselves. And I hear that, and I can't remember exactly where everyone was from as they were describing their systems, but there one country that explained that they have very strict rules. Everyone is graduated, and in order to do this, you need to be a graduate translator. And that certainly is an excellent step in the right direction. In the US, we have the situation where you become a certified translator. And we don't necessarily demand a degree in translation because when our ATA started long ago, we didn't have degrees in translation. And but it certainly helps to have a degree in translation. We have a strict exam structure that you have to follow and pass in order to become a certified translator. And when you become a certified translator, you have your seal, which is a legal seal that you can use to verify and stamp that the translation was, to your knowledge, fair and correct. And it's in all essence, that is thereby notarized. Someone mentioned that, and I wasn't just sure whether, and in the interpretation, it may be a little difficult to follow, that in one country, the lawyers are responsible for the certification. And this is a little problematic. Years ago, we used to do that. I had a neighbor who was a notary, and I would create a translation and I would write my certificate document. But at that point in time, I didn't have my own seal. So I'd go next door to him and say, I did this and it's good. And it's fine. And he's, but I don't know what your guys do. They're probably more fluent in particularly English and Spanish. But nevertheless, Don Gennaro, a ver qué se me antoja. pardon? Pero tengo. No, it's someone that was not muted. Sorry. I thought It's she okay. was making a comment, and I couldn't catch it. So I understand the iffiness of the notar or the
of the abogado, I can't think it in English, the lawyer or the legal specialist who is responsible for the statement and the seal, because that person is really just, in many cases, trusting the translator, which is good and bad. I know my colleague thought I was a good person, so he did it for me without any problems. But it's the current, and I had it up here, the current document they're working on in the European Union will give translators the certification to certify legal documents. And the translator or another translator is certifying that is a fair and correct translation. And I'm inclined to trust a second translator more than I am a notary. That's just my view. But I'd have to study the circumstances and what people want to go with. It would be interesting to know, and this would be aimed at Andy or any other Argentines. I've known the situation in Argentina for many, many years. And it so far as I know, it works. Thank you, Ellen. We will also the presidents will ask some questions to you in a few minutes. Okay. Ahora paso a presentar a otro experto realmente muy reconocido, el doctor Christian Galinsky, que se incorporó a Infoterm, el Centro Internacional de Información Terminológica, como experto senior en el año 1979 y en 1986 fue nombrado director de Infoterm y secretario de ISO TC 37 y de lenguaje y terminología de la Organización Internacional de Normalización, más conocida por todos nosotros como ISO. El doctor Galinsky ha participado en numerosos proyectos con la UNESCO, la OMS, la Comisión Europea, centrados en cuestiones relacionadas con la terminología y la normalización. Trabaja como consultor para organizaciones nacionales, europeas e intergubernamentales. Perdón. Bienvenido, doctor Galinsky. Un gusto tenerlo aquí y agradecemos mucho que se haya podido sumar a este encuentro tan importante para Centroamérica. Adelante. Thank you very much for this nice introduction. I hope you can hear me well. Yes. And I would like to split my short presentation into two levels. One is the experience in Austria and in the German-speaking area, because that might be interesting for you, and then about the international level. I was already a court translator for 2 or 3 years in Germany in the 1970s, and then became a court interpreter in Austria. Austria does not subdivide the two functions of court translator and court interpreter. And we started already in the 80s with a discussion of quality control in translation and interpretation. We have two associations. One is the General Association for Interpreters and Translators, which is also an FIT member. And the other one is for the court interpreters in Austria. And they are also court translators. And actually, we started with a standard on quality management. It was then later called differently. It became a German standard, a DIN standard, and then was taken up by CEN, that's the European Standards Organization. And then later, when I was still secretary of TC37, we agreed on incorporating them into TC37 as subcommittee 4 for translation and interpretation and the respective technologies.
So that's in the German-speaking regions. What is interesting is I don't hardly know any other country with so many activities and also formalized ways of organizing the relation between the translator and the language service provider, LSP, or other customers, and also concerning the formalization of various functions and so on in relation to interpretation and translation. And you see that also at university level. There are more than 20 universities in Austria where they teach various kinds of translation, various specialties, from technical to medical to asylum and so on, translation and interpretation, and down to plain language or simplified language use in translation and interpretation. So, and all of them have to learn and study terminology in two meanings. One is terminology being what we call now the terminology science, then the applications of terminology science, and then the terminologies that are the various terminological data in domains and subject fields. So that's in the German-speaking area, and now I will switch to the international level. I am still heading Infoterm. It was established by UNESCO in 1971 to promote and organize cooperation in the field of terminology. And it was based on the activities of an Austrian engineer, Eugen Wüster. He is also called the father of terminology science. And he started already in the 1950s, supported by UNESCO, FID, that is the Federation of Information and Documentation, and other international organizations, trying to organize Infoterm, to organize cooperation and so on. And finally, it materialized by establishing Infoterm in 1971. Terminology is closely connected to standardization. Most people even don't know it, but there's hardly any technical committee in ISO, the International Standardization Organization. In ISO, there are 170 committees that have a dedicated working group or subcommittee with the name terminology with terminology in its name. Um, and there's a very close connection actually between terminology and information and documentation, because information and documentation is about all kinds of objects, from documents and books, but few people know that you can apply that also to objects, any object. And terminology is about concepts, and concepts are immaterial objects. So terminology, when you apply it, is a very peculiar kind of information and documentation on the concepts, the objects that the concepts represent, and then about the terms and other kinds of symbols and abbreviations and so on to represent the concept. So we have been working at Infoterm since 1971, very much in the field of standardization. And what I would like to stress here, it's one of the best areas of cooperation. It's quite democratic in the meaning of representative democracy, because the experts are all nominated and delegated into those committees. And so what I heard before, I must say, it's a very good example of cooperation, and it would be very good if that finds access into the training
frameworks that you have in your countries, and if possible, that you also can access the documents, and also if you are interested in collaborating and contributing to join as experts. So later, when you have questions, we can tackle about the OBP. That's the online browsing platform where you can find the information on the ISO standards. IEC, the International Electrotechnical Commission, has something similar, and the OBP also has the terminology of most of it. I think it's by now it's more than 90% of all standardized terminology in ISO. In IEC, in the electro technical field, you have the Electropedia, something like the OBP, where you can find all the terminology in many languages in this field. Okay, so I think that was an overview, and let's then discuss if there are questions. Fue un excelente resumen, doctor Galinsky, realmente muy, muy interesante para todos nosotros. Y ahora vamos a ceder la palabra a Andy Benzo, que es la presidenta de la American Translators Association. Andy es una reconocida profesional con más de 35 años de destacada experiencia en la traducción jurídica inglés-español. Está graduada como abogada y como traductora en prestigiosas instituciones de Argentina y de paralegal en los Estados Unidos. Andy está comprometida con las normas profesionales más elevadas, juega un papel crucial en la evolución del lenguaje especializado, trabajando con entidades líderes como ASTM y ejerciendo como especialista técnica de Estados Unidos para las normas ISO. También imparte seminarios y cursos que exploran en profundidad campos de especialización como el derecho de los Estados Unidos, el derecho civil y en particular la ética aplicada a la inteligencia artificial en la traducción. Es reconocida a nivel internacional y por su capacidad pedagógica y enfoque innovador. Andy promueve el diálogo interdisciplinario entre el derecho, los idiomas, la ética y la tecnología. Su pasión es la excelencia profesional. Bienvenida, Andy, a este encuentro. No te escuchamos, Andy. Muchísimas Vale. gracias. No crean todo lo que escuchan, esa es una larga introducción. Después del doctor Galinsky, la verdad que con tanta información y de Suelen, no, me siento como una pequeña piscuya acá. Creo que es muy importante la interacción con los estándares. Creo que no está, por lo menos en los Estados Unidos, puedo hablar, no está ampliamente reconocido. Los estándares son las mejores prácticas que tenemos. Esto lo podemos ver y podemos hacer que los traductores y los intérpretes tengan esta herramienta de trabajo utilizando los estándares que son internacionales. Sin embargo, no se conocen lo suficiente. Y Gabriela, Segura, estamos todos en la ATA, en la comisión de estándares, vemos que esto es muy importante que lo pasemos a otros. Después de escuchar al doctor Galinsky, que ahora quiero hacer que la ATA sea parte de Infoterm, porque no sé por qué no somos parte, teniendo a una gran y prestigiosa terminóloga como Sue Ellen Wright in our midst. Creo que tenemos que promocionar la colaboración entre todos. Y entre todos tenemos que promocionar que la profesión ha cambiado radicalmente en los últimos 2 años. El gran avance que ha hecho, o el avance, o la irrupción de la inteligencia artificial ha cambiado la forma en que todos trabajamos y la forma en que vamos a trabajar. De todas maneras, nadie sabe cómo va a ser los próximos 5 años. Lo que sí sé y estoy totalmente convencida es que nosotros los profesionales no vamos a desaparecer. El lenguaje es parte de una cultura, el lenguaje expresa cultura, por lo tanto, no hay forma que una inteligencia generativa reemplace a la creatividad humana. Entonces, creo que es importante que todos, pero en este marco de inteligencia artificial que estamos viviendo todos, creo que es importante que nos asentemos en los estándares que tenemos. Hay muchísimos estándares de la ISO, de la ASTM, que es importante que todos usemos como mejores prácticas. Sí. Muchas gracias, Andy.
Ahora le damos la palabra a la doctora Blanca Estela Giraldo Pérez. La doctora Pérez es directora en comunicación de la Universidad de Viena, es miembro de Colterm, Red Colombiana de Terminología, y del HIT, Grupo de Investigación en Terminología y Traducción de la Universidad de Antioquia. Participa regularmente en las reuniones anuales de ISO TC37. En 2013 se incorporó al el equipo de investigación de Infoterm y participó en proyectos de investigación y desarrollo sobre diversos temas relacionados con la metodología del trabajo terminológico, los contenidos estructurados multilingüe y multimodales y las respectivas actividades de normalización. Bienvenida, doctora Giraldo Pérez, adelante y un gusto, gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, gracias por la introducción. En realidad, mi experiencia con estándares viene más de la práctica, desde la enseñanza y la metodología del uso de la terminología. Ah, realmente, hablar después de Suelen, Cristian y la señora que acaba de hablar es un poco no repetitivo, pero les voy a hablar desde la experiencia de trabajar en metodología. Y hace 3 días estuvimos en una conferencia sobre inteligencia de la lengua. Language Intelligence, y el tema de la traducción y la localización es un tema que preocupa debido al impacto de la inteligencia artificial. De allí salió como conclusión la necesidad de trabajar en grupo, la cooperación para cualificar los procesos y aumentar o mejorar las habilidades que requieren en vista de las nuevas tecnologías. No es que el ser humano vaya a desaparecer, pero sí necesitamos una forma diferente de trabajo. De ahí que los estándares ayudan a cualificar el trabajo que hacen los traductores y los intérpretes, y necesitamos más formación para así obtener la certificación. Muchas de las experiencias, especialmente en Colombia, cuando se trató de crear el comité de Language and Terminology, fue muy interesante la experiencia porque la necesidad surgió desde el comité de los ingenieros. Y fue así como se hizo la propuesta para que la entidad de normalización en Colombia se interesara por asociarse al comité y a las normas del TC37 para trabajar conjuntamente, porque es que es muy difícil también trabajar cuando no se está en contacto con los expertos y cuando no se sabe el método de trabajo. Sería muy interesante que se unieran y cada Comisión Nacional de Estándares o Instituto de Estándares en las respectivas áreas y en las respectivas regiones, como en Nicaragua, en Salvador, eh, unirse para poder conseguir por lo menos una integración al trabajo con las normas. Y después la gente puede replicar mi posición y mi visión de lo que acabo de escuchar es que hay mucho trabajo, pero no hay una conexión con los grupos de estándares, con los institutos de estándares. Y están solamente en la visión de el trabajo de ustedes. De pronto tenemos que conseguir más cooperación de otros estamentos que les permitan crear grupos de trabajo interdisciplinarios. Eh, Personalmente pienso que la cooperación y la necesidad de conocer lo que se hace en los elementos en los distintos estamentos de estandarización es importante, y el comité TC3
TC37, que es lenguaje y terminología, tiene una paleta de estándares que les ayudaría a cualificar sus procesos. El solo comité de subcomités número 5, que me imagino que todos los conocen, tiene una cantidad de estándares que pueden ser adoptados por los propios países, traducidos. Colombia empezó a traducir los estándares y desafortunadamente no hubo una cooperación, sino una gran fragmentación de los diferentes interesados y de allí que se perdió. Desafortunadamente se perdió esa oportunidad de seguir trabajando, sino que el Comité Colombiano tenía una figura que era participación en la ISO, donde podían participar y tomar decisiones y aprender y replicar. Pero como no hubo un trabajo colectivo ni cooperación entre las diferentes entidades, se perdió el estatus de país participante, quedó como país observador. Y de allí no han hecho nada más. Eh, Me duele decirlo, pero es por falta de cooperación. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, doctora Giraldo Pérez. Realmente un ejemplo muy práctico para todos estos países y ojalá puedan unirse y armar algo a nivel regional. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Ezequiel Acuña de Argentina, con quien he tenido el gusto de trabajar a veces. Ezequiel es bibliotecario y estudiante de la licenciatura en Letras, forma parte de IRAM desde 2007 y se desempeña como coordinador desde 2014. Es auditor interno del Sistema de Gestión de la Calidad IRAM ISO 9001 bajo la norma IRAM ISO 19011. Actualmente tiene a cargo los organismos de estudio en archivos, documentación, gestión del riesgo, informática forense, traducción e interpretación y tecnología relacionada y traducción. Ezequiel ha sido pionero y ha acompañado, realmente IRAM es un orgullo para los argentinos, así que le vamos a dar la palabra. Ezequiel también tiene una presentación en PowerPoint y tiene mucha información importante para compartir. Bienvenido, Ezequiel, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por el lugar, gracias a todos. Ahí ya les comparto la presentación. Muy bien. Muy bien, primero, a ver si puedo achicar esto. Un segundito, ¿eh? Ahí está. Muy bien, la idea un poco de hoy es hablarles acerca de la normalización nacional e internacional y antes me gustaría aclarar ciertas cuestiones que nos van a servir de guía para la charla. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para la participación internacional es necesario contar con el apoyo, obviamente, del Organismo Nacional de Normalización, el cual a su vez tiene que estar enfrascado en lo que nosotros hemos denominado la infraestructura de la calidad. Otra de las partes que es necesaria es, en este mismo Organismo Nacional de Normalización, contar con lo que se denomina como organismo espejo, que es el que sirve para seguir el desarrollo de los distintos organismos de estudio de normas técnicas en ISO. Teniendo esto en mente, vamos por el principio. El Organismo Nacional de Normalización en Argentina justamente es el IRAM, es una asociación sin fines de lucro que se fue fundada en el 35, de hecho estamos cumpliendo 90 años, y además ofrecemos servicios de certificación para productos, servicios, sistemas de gestión, competencias personales también. Además, ofrecemos servicios de capacitación y contamos con un centro de documentación normativo que es uno de los más importantes del país. Como les comentaba, es importante que el ONN esté enmarcado. En este caso, en Argentina tenemos a partir de 1994, fíjense la distancia que hubo desde la creación del instituto, que fue en el 35 hasta el 94, cuando se crea el Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación, el cual fue modificado y ampliado en el 2018 como el Sistema Nacional de Calidad. Es en ese momento donde a IRAM se lo designa como Organismo Nacional de Normalización.
Esto es importante tenerlo en mente. Y a su vez, hay que mencionar también que se crea el Organismo Argentino de Acreditación, que es otra de las patas que está vinculada a la certificación. Cuando hablamos de normalización e infraestructura de la calidad, tenemos que comprender que la normalización, junto con los distintos elementos de la infraestructura, por ejemplo, la metrología, la acreditación, los servicios de evaluación de la conformidad, sirven para hacer lo que se denomina como vigilancia del mercado y ahora más adelante vamos a ver por qué. La normalización es la base fundamental de este sistema. Y tenemos que tener en cuenta que todas las normas que publican el Organismo Nacional de Normalización siguen lo que se denominan las buenas prácticas en la normalización, cuyo objetivo es lograr la alineación internacional de los requisitos. Y teniendo eso en mente, sabemos que las normas contribuyen al desarrollo sostenible para el comercio, la salud, la seguridad y la protección del ambiente. Teniendo eso en mente, les quería dejar este gráfico que fue diseñado por el Banco Mundial, donde refleja un poco la estructura nacional de la calidad y en resumen, en síntesis, lo que se intenta graficar acá es la relación que tienen la normalización, la metrología y la acreditación como herramientas para asegurar la confianza y la seguridad de bienes y servicios de un país. Esto termina dando como resultado beneficios para las autoridades, consumidores y público en general. Como podemos ver a la izquierda, un poquito más abajo, donde dice normas para reglamentos técnicos, podemos ahí ver cómo las normas que desarrollan los organismos nacionales de normalización sirven para lo que nosotros hemos denominado desarrolladores de políticas públicas, que hacen la función de supervisión del mercado, como les decía, para asegurar tanto la seguridad como la confianza de los consumidores y el público en general del servicio o el producto que están adquiriendo. Respecto a lo que sería ya el marco internacional de un organismo nacional de normalización, Irán, por ejemplo, es miembro pleno de la ISO, también constituye el Comité Nacional de IEC junto con la Asociación Electrotécnica Argentina y también es miembro pleno de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas y de la Asociación Mercosur de Normalización. Como podemos ver a la izquierda, los organismos nacionales de normalización tienen una relación de membresías con los distintos organismos, ya sea internacional o regional, mientras que entre estos hay una relación de alianzas. Y esto es importante destacar porque así como necesitamos un organismo nacional de normalización para participar en la normalización internacional, ese organismo nacional de normalización tiene que ser miembro de ISO, entendiendo a la ISO como una red de organismos de normalización y para poder pertenecer a esa red tenemos tres tipos de membresías, siendo los miembros suscriptores aquellos que pueden hacer seguimiento a grandes rasgos de lo que está desarrollando la ISO, pero no pueden vender ni adoptar las normas internacionales en su país. Por otro lado, tenemos los miembros correspondientes que funcionan como si fueran miembros observadores. Ellos pueden hacer seguimiento de los documentos, pero no tienen voz ni voto y pueden sí adoptar y vender normas ISO. Y en el caso de los miembros plenos, como el caso de Argentina, por ejemplo, lo más importante a destacar y lo fundamental es que pueden funcionar los miembros plenos como miembros participantes. Esto significa, en otras palabras, llevar la voz nacional a la mesa de discusión internacional y plantear las necesidades que tenga el país. Hay que tener en cuenta que lo vamos a ver ahora en esta definición, que es una norma. Para que corremos esto, ahí está. Es un documento establecido por consenso. Tengamos en cuenta siempre que consenso no es unanimidad, aprobado por un organismo reconocido. Me quiero detener un segundito en esto de reconocido. Como hablamos en el 2018, es cuando se lo reconoce, se lo designa a Irán, por ejemplo, en este caso en particular, como organismo nacional de normalización. Eso es lo que le da el reconocimiento. Y hay que destacar incluso que Irán se fundó como una organización no gubernamental. Eso garantiza la independencia de cualquier poder del Estado. eh, Reconoció que proporciona para usos comunes, repetidos, reglas, directrices o características para las actividades o sus resultados, a fin de garantizar un nivel óptimo de orden en un contexto dado. Ahora, acá me quería detener un segundo. ¿Quiénes elaboran las normas? Yo intenté hacer un paralelismo para que quede bien claro.
Tenemos, por un lado, el ámbito nacional. Nosotros tenemos distintos organismos de estudio que desarrollan normas y participan básicamente representantes, nosotros los hemos llamado partes interesantes. Estos representantes de distintas organizaciones pueden ser consumidores, productores o intereses generales. Nosotros lo hemos estratificado de esa manera. Mientras que la diferencia fundamental es que en el ámbito internacional los que participan son los países a través de los organismos nacionales de normalización. Y es en ese organismo nacional de normalización que se debe crear este organismo espejo, que sirve no solo para hacer seguimiento de los votos, sino también de los documentos que se vayan desarrollando. Y sobre todo, que es lo más importante, la designación de expertos técnicos. Son estos expertos técnicos, como les decía antes, a través de esta posición consensuada que se hace en la mesa de discusión nacional, que llevan la voz nacional justamente al ámbito internacional. Y después todo esto queda constancia en las distintas actas de las reuniones que se llevan a cabo en el organismo espejo. En nuestro caso en particular, si bien hacemos seguimiento de los documentos del TC37, nos enfocamos específicamente en el SS5 de traducción, interpretación y tecnología relacionada. De hecho, arrancamos ya hace 10 años, si no me equivoco, un poquito más, trabajando con normas sobre interpretación comunitaria, interpretación de conferencias, y empezamos primero haciendo seguimiento de votos y después ya con una participación activa en el desarrollo directo de las normas ISO, en este subcomité y en el Working Group de interpretación. Después con el tiempo se fueron sumando otros actores, los distintos colegios, por ejemplo, y ahí surgió la necesidad de dividir las aguas y dejar el subcomité para temas vinculados a interpretación y crear la comisión traducción. En conjunto hemos desarrollado ya varios documentos, como por ejemplo, les quería dar este ejemplo medio paradigmático que es el de la 17100. Recuerden, como yo le decía hace un ratito, que el consenso no significa unanimidad. Cuando se empezó a desarrollar este documento, hemos visto que si bien se ha llevado la voz nacional respecto a la situación particular de Argentina, donde aparece la figura del traductor público, al ser minoría, solamente si es que no me falla la memoria, se agregó una nota como deben tenerse en cuenta o se recomienda tener en cuenta las situaciones particulares de cada país. Entonces, dado esa nota, decidimos hacer una adopción modificada, que de hecho nos llevó un montón de tiempo. Como pueden ver, la norma se publicó en el 2015 y nosotros la terminamos en el 2019. A modo de ejemplo, quería mostrarle, bueno, ahí está la portada de la 17100. A modo de ejemplo, quería hacer hincapié en estos tres documentos que sirven para graficar un poco cuál es la situación que estamos teniendo. Por un lado, tenemos la IRAN 13613, la 13650 y la 23155, siendo esta última una adopción idéntica. Esto es posible justamente, como les mencionaba antes, porque somos miembros plenos de ISO. Por eso tenemos la sigla mixta. Siempre lo ideal en el ámbito de la normalización es estar alineados internacionalmente. Por eso se aconseja siempre hacer estas adopciones idénticas. En el caso de la 13650 es la comisión de traducción la que vio la necesidad y la necesidad de crear una norma que sea aplicable a todos esos traductores públicos que no estaban amparados por la 17100 por ser una norma muy general. Y por otro lado, tenemos la 13613, que quería hacer un poco de hincapié en este documento, que era justamente sobre interpretación jurídica. ¿Qué pasó con esta norma? Fue mutando desde que empezamos a estudiarla varias veces. La idea original era hacer justamente una adopción idéntica de la 2228, de hecho tiene el mismo título, pero nos encontramos, cuando empezamos a hilar fino en el documento, en el análisis, con que teníamos un problema, lo mismo que nos pasó con la 13650. Teníamos una figura que en la norma no estaba contemplada y que nosotros requeríamos que esté, que justamente es la de perito intérprete, y por eso se ha desarrollado esta definición para incluirla en la norma, dado que estaba en la legislación nacional. En resumen, no me quería extender mucho más que esto, para la participación en normalización nacional tenemos que tener en cuenta que son las distintas partes interesadas, como hemos visto, productores,
consumidores e intereses generales los que participan en esa mesa nacional de discusión y este es el lugar donde se tiene que crear el organismo espejo, donde tienen que ir las distintas cámaras o asociaciones o incluso intérpretes o traductores particulares a discutir y hablar acerca de la normalización. Después, cuando hablamos de la normalización regional, hacemos más hincapié en la adopción y la participación de la mesa de discusión regional y la importancia de fijar la posición del país para favorecer el comercio entre los países cercanos. Cuando hablamos de normalización regional, estamos hablando, por ejemplo, de la Asociación Mercosur de Normalización o la Comisión Panamericana de Normas Técnicas. En el caso de la normalización internacional, hacemos hincapié en que son los expertos técnicos los que llevan, son muchas instancias las que lleva el desarrollo de una norma ISO y son los expertos técnicos quienes llevan la voz nacional y a nombre propio en las primeras instancias, pero después es IRAM, eso es el país, el Organismo Nacional de Normalización, el que termina elevando las votaciones para que el documento termine publicándose como una norma internacional. Y después, por último, que es una de las características más importantes, la alineación internacional. Y esto lo quiero recalcar porque no solo recae en hacer una adopción de una norma internacional, sino que en los casos donde sea necesario desarrollar una norma propia, siempre se tiene que tener en cuenta el, el contexto de normas, el ecosistema de normas que tenemos alrededor para no contradecir los requisitos. Esa es la alineación internacional que debemos tener a la hora de desarrollar normas propias, teniendo en cuenta las que están desarrolladas ya en el ámbito internacional. Creo que no sé si fui muy rápido, pero si tienen alguna pregunta, consulta, ahora quedo a su disposición para lo que necesiten. Y una cosa que me gustaría aclarar y que no la incluimos por una cuestión de tiempos es un slide acerca de la jerarquía de los distintos documentos normativos, hablando, por ejemplo, de que tenemos las normas, o sea, las especificaciones técnicas que son desarrolladas por distintas empresas o asociaciones que tiene una actualización mucho más rápida, porque son documentos privados básicamente. Después tenemos las normas técnicas y por encima de todo, en todos los países va a pasar algo similar, tenemos las leyes, los decretos, las resoluciones, que si bien, como bien comentaban hoy al principio, todas las normas técnicas son de aplicación voluntaria, son los desarrolladores de políticas públicas a través de estas leyes, decretos y resoluciones quienes exigen la aplicación de estas normas para asegurar no solo a uno como prestador de servicios, sino a los consumidores de que el servicio que está recibiendo es de calidad y tiene la confianza y la seguridad de que es correcto, digamos. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias, Ezequiel, por una presentación tan detallada, tan interesante. Realmente apreciamos muchísimo todo el tiempo que has tomado para prepararla y es un testimonio muy importante para estos países. Ahora vamos a pasar muy rápidamente a una lista de preguntas. No sé si quieren que antes tomemos una foto antes de que se empiecen a ir, porque sabemos que nos hemos extendido un poco, pero realmente creo que valió la pena. Pero si quieren encender las cámaras y sacamos la foto, no sé quién va a tomar la foto. Patti, ¿puedes tomarla tú? Con mucho gusto. Vamos a ver. O aquí tenemos a nuestra colaboradora Bianchi que ya nos hace el favor. Ujú. Si gustan, vuelvan a ver todos hacia el frente y si gustan acomodarse en el centro de la... Ajá, muy bien. Vamos a tomar varias. Entonces, uno, dos, tres. Permítanme, por favor, para verificar. Muy bien. Y voy a tomar la segunda pantalla. Muy bien, vamos a tomar la segunda pantalla. Uno, dos, tres. Ujú. Perfecto. Déjenme un minutito nada más para estar seguro, confirmar acá. Ujú. Excelentes las fotos, ya podemos seguir. Muchas Muchas gracias, gracias, Bianchi. Bianchi, Patti. Realmente estamos muy felices por la asistencia que hemos tenido. 46 personas interesadas en normas realmente es una felicidad enorme para todos nosotros.
Bueno, la primera pregunta va dirigida a Ezequiel y es de Guatemala. ¿Por qué Ezequiel, nos pregunta la presidenta de Guatemala, la Argentina decidió crear la norma IRAM 13.650-2023 para la traducción pública y no se amparó bajo la norma ISO 20.771 del año 2020 para la traducción legal? Sí, básicamente lo que se hizo fue analizar el antecedente internacional, o sea, ver qué documentos teníamos sobre el cual basarnos para establecer los requisitos, pero nos dimos cuenta en el análisis que la figura, tal como aparece en Argentina detallada en la legislación nacional del perito intérprete y del traductor público, no se veía reflejada. Entonces, como les decía hace un ratito, nosotros por encima de todo tenemos siempre las leyes, las resoluciones, los decretos. No podemos poner una ley que contradiga lo que ya está establecido en una ley. Entonces no nos quedaba otra solución que crear una norma propia. Algo similar había pasado con la 13613, que dado nuestro contexto particular, se decidió, si bien seguir alineados internacionalmente con la exigencia de los requisitos, sino crear una norma propia que sirva para los intereses de nuestros miembros. Fantástico, muchas gracias, Ezequiel. La siguiente pregunta es de El Salvador y puede ser respondida por cualquiera de los expertos. Ellos preguntan cuáles fueron los principales desafíos que enfrentaron al implementar normas ISO en su país y cómo los superaron. Quizás el país que estaría más cerca de la realidad centroamericana sería Colombia. No sé si Estela podría comentarnos algo al respecto de qué desafíos enfrentaron cuando armaron este grupo en Colombia. Y también Bianquineta acaba de levantar la mano. Adelante, no sé si prefiere directamente responder. Bianchi. Bueno, en Colombia uno de los grandes desafíos fue el trabajo cooperativo y el elegir la metodología que estuviera de acuerdo con el trabajo tecnológico. Fantástico. ¿Y qué recomendaciones darían a una asociación emergente que quiere que sus clientes reconozcan y valoren la certificación ISO para cualquiera de los expertos? I would like to add something. Okay, thank you. Okay. You want to do it now? Yeah. Do it. Yeah. Um, In English. may Yes. may I add a Yeah, few sure. that are, I think, interesting for all of you? I have a list of 50 standards related to AI, and AI is taking up more and more or entering into all activities of our life, yeah, from administration to technology. Then we have an international, we have means not me, but at international level there is a certificate, certified certification for LSPs, language service providers. So that might be interesting for those Yes. who are either individual service providers or small SMEs or corporate service providers. Then there is the German Council for German Language Terminology, and they have quite a number of very, very good documents concerning terminology and how it can be used. And in the German Terminology Association also they have a number of publications which also some are free of charge, others are surely they are of interest to also to translators and interpreters. Not to forget the terminology management book. That's the first one that Sue Ellen and Gerhard Budin were authoring, but you hardly find it in antiquarian networks. And last but not least, there will be the Terminology Summer School in 2026 on the Greek island of Limnos.
It will be hybrid. That means you can also participate online. The director of TermNet, Dr. Gabriele Sauberer, will offer you special conditions for participation because she does so with other countries, also in Asia and so on. And the Terminology Summer School is a basis or is one of the preconditions to acquire the certificate for terminology manager. And it has two elements, two levels, advanced and basic. So we can provide you with that information and maybe others, and you can maybe share it among each other. Yes, of course. We really would like to have all the information, and if you can share that in the chat, that would be great. We have another question from El Salvador that is very similar to one question from Nicaragua. Perdón, paso a hablar en español nuevamente. Desde su experiencia, ¿qué pasos iniciales consideran más críticos para arrancar con éxito un proceso de normalización ISO en un contexto local? No sé quién quiere responder, pero Voy a intentar bien, dar bien. una respuesta. En el primer caso, lo primero que tenemos que identificar son todas las partes interesadas que podrían ayudar a empujar este proyecto. O sea, es muy poco probable que con la ayuda de una sola institución o una sola organización hagan la fuerza necesaria para que desde el Organismo Nacional de Normalización abran este comité espejo, este organismo de estudio espejo que yo les mencionaba hoy más temprano. O sea, siempre funciona de una manera similar. Mientras más personas, mientras más organizaciones estén detrás, es mucho mejor. Una vez que el Organismo Nacional de Normalización ya tiene abierto el comité espejo o un organismo de estudio vinculado a la traducción o a la interpretación, ahí sí ya se pueden empezar por lo menos como miembros observadores para ir haciéndole seguimiento y ir tomando un poco al ritmo al desarrollo de normas ISO. Y también, más allá de la participación internacional, que sería como el sumum, digamos, del desarrollo normativo, pueden empezar viendo las necesidades que hay en su país para el desarrollo de normas nacionales. De hecho, un poco vinculado a lo que se comentaban recién, uno de los proyectos que vamos a encarar en Argentina para el año que viene está vinculado al desarrollo de una norma eh, relacionada a la inteligencia artificial y a la ética, por ejemplo. Y para hacer ese desarrollo precisamos hacer una investigación acerca de todos los documentos que hay relacionados y cuál es la necesidad en nuestro país. Muchas gracias, Ezequiel. Maravilloso. ¿Qué significa en recursos? Nos pregunta también Nicaragua, ¿qué significa en recursos materiales y humanos implementar un proyecto de este tipo? Y hablamos de implementar como desarrollar una norma técnica o implementar como tener una norma e implementarla en tu servicio. O sea, son Buena como dos pregunta. cuestiones distintas, ¿no? No sé a qué apunta. A ver, Gelda de Nicaragua, si nos puede ayudar a aclarar esta pregunta. O sea, más que nada porque, por ejemplo, hay un montón de organizaciones, por ejemplo, en Argentina, que brindan servicios de traducción e interpretación que están certificadas, por ejemplo, con 17100. Para lograr la certificación de la 17100 se tiene que hacer una serie de procesos. Primero, la implementación de la norma, lo que implica tener el documento, leerlo, entenderlo y desarrollar una serie de procesos, tener la evidencia objetiva para después lograr pasar las distintas auditorías. Pero es completamente distinto si hablamos del desarrollo normativo de un documento, porque va por otra vía, digamos. Fantástico. Y por último tenemos una pregunta de Panamá. ¿Cuáles deberían ser los elementos técnicos prioritarios a incorporar en una futura regulación para garantizar calidad y uniformidad en los servicios de traducción e interpretación? Sigo If yo, no I hay may problema. add, Ah, there is a bien. whole standard on how to adopt international standard into a national standardization. And it can be done
by means of an identical translation or by means of a modified translation. And then you have to declare very clearly what has been modified. Yeah? But you can apply that, it's an ISO guide 21. You can apply that also to adoption of a standard, let's say a DIN standard or an ASTM or a Canadian standard into the standards frameworks of Central American countries. Mu- Muchas gracias, doctor Galinsky. Muy interesante. Suelen, adelante. I was just thinking about the fact, and I'll try to make this short. In the state of Ohio, where I am, in the United States, it's different in every state. And in the state of Ohio, where I am, many of the principles that are laid down in the standards were brought together, and the interpreters who were working with the state court system went to the state court system and worked with the coordinators there to create what I consider to be a splendid system for training interpreters and certifying interpreters in the state court system. And the principles behind the standards are incorporated into the legal system itself, so that if you want to be an interpreter in the state court system, you go through this training process, you become certified, and you work according to the established principles. I don't know whether that's doable everywhere, but it's highly effective. Thank you, Suelen. Natalia Acuña también levantó la mano y Bianquineta. No recuerdo cuál fue primero. Gracias, gracias, colega. Es para agregar el comentario o la pregunta que hizo la colega de Nicaragua, que la inversión que uno puede estimar, nosotros como empresa de traducción que nos certificamos en la ISO 17100, solo al ente certificador que vino a hacer la auditoría, se tiene que pensar en un rango de $2,000 a $3,000, solo por la auditoría. De ahí a lo que ya la empresa de traducción tiene que implementar internamente, redacción de procedimientos, implementación de estructuras informáticas, todo para llevar acorde a la norma, puede sumar hasta $7,000, $8,000, $9,000, dependiendo de cuán robusto quiere la empresa que sea todo su universo interno y demostrar cumplimiento ante el cliente, ante el auditor, ante el ente certificador, ante los mismos colaboradores y a las partes interesadas. Muchas gracias, muy interesante. Adelante, Bianquineta, y ya estamos terminando. Gracias. Gracias, muy amables. Wow. Aquí quería comentar dos cositas. Primero, en algún momento, hace unos minutos, se preguntó cómo podemos hacer para que las asociaciones y las entidades nacionales tengan un reconocimiento o le den un reconocimiento a las normas o a los servicios certificados bajo las normas. Bueno, las normas son calidad mundial. A nivel mundial, las normas en general son ampliamente reconocidas. Probablemente los clientes de los servicios de traducción e interpretación en general no conozcan que las normas ISO, que existen normas ISO o normas de diferentes entidades para asegurar el viento de calidad. Entonces, ahí es donde viene el papel del trabajo en equipo que mencionaba Estela Giraldo y la necesidad de que como grupo a nivel centroamericano y latinoamericano tengamos un esfuerzo, digámoslo así, en conjunto que nos permita fortalecer esa imagen del servicio certificado a nivel ya más, digamos, del mercado propiamente de los clientes a quienes atendemos. Por esa razón es que en la nueva gestión de FIDLATAM, ¿verdad? Mitrael Patti Aroma, 2024.
tenemos a alguien ahí con el micrófono encendido. Patti de FitLatam y mi persona, el equipo de FitLatam, a partir del año 2026 vamos a tener un comité de normalización que va a estar integrado por representantes de diferentes asociaciones y colegios afiliados a FitLatam. Entonces, vamos a trabajar, entre otras cosas, en la divulgación de esta temática a nivel latinoamericano, y la idea es que las diferentes asociaciones repliquen todos los materiales y toda la información que vamos a ir generando dentro del comité. Entonces, si a nivel local no hay materiales o experiencias, digámoslo así, que se puedan utilizar como ejemplo, FIDLATAM, el comité ejecutivo, ya tiene en su plan de trabajo es la creación de todos esos materiales. Entonces es importante eh, pues hacer notar que ya estamos en esta línea y que pues los resultados esperaremos verlos a lo largo de todo el año 2026, porque ya para cerrar el tema de los problemas que a veces se presentan en estos procesos de implementación, pues tienen dos vertientes. ¿Cómo generar primero a nivel, digamos, de entidad certificadora, un equipo de trabajo que esté de acuerdo en implementar, en crear la adaptación de las normas al país, y luego cómo convencer a los prestadores de servicio que hagan esa inversión para certificarse, ¿verdad? Entonces es una problemática que tiene una dualidad paralela que hay que trabajar, y para eso el comité de normas FIDLATAM va a pues empezar a poner trabajo, nuestro granito de arena en esa dirección. Entonces, Muchas ese gracias, sería el comentario. Bianchi. Realmente es una iniciativa fantástica de que ahora FitLatam también tenga su propio comité de normas. Celebramos esa decisión. Víctor también levantó la mano y creo que ya sería el último porque ya nos hemos atrasado mucho y ya directamente después de Víctor le cedo la palabra a Patti. Muchas gracias, Patti. Gracias, Gabriela. No, simplemente quería, a ver, recuperar parte de la experiencia que fue trabajar justamente en los equipos conducidos en este caso por Ezequiel, con quien hace ya varios años, todos los primeros lunes de cada mes, nos reunimos justamente para debatir muchas de las normas que hoy se presentaron. Y creo que es importantísimo destacar que como profesionales tenemos que estar en estos espacios de debate, de discusión y de elaboración de normas, porque nos van a permitir dos cosas, ¿no? Uno, como que toma la responsabilidad de dejar plasmado en esas normas reglamentaciones y lo que uno espera que sus colegas hagan, porque uno lo hace justamente desde esa mirada, pero también uno lo hace desde la mirada profesional, ¿no? Es decir, bueno, a ver, nosotros somos los que sabemos hasta dónde podemos establecer estos criterios y cómo desde ahí podemos justamente generar todos estos espacios para que otros los compartan. Yo me acuerdo cuando empezamos a trabajar en nuestra querida norma de los TEPUM, los traductores públicos universitarios matriculados, nos sentíamos un poco raro porque era muy específico de Argentina, y sin embargo, y Ezequiel creo que no me va a dejar mentir, hubo un interés enorme. Y están los colegios, y están las normativas, y están los códigos de ética en todos los colegios del país, y sin embargo, la norma sirvió y sirvió mucho y complementó muchísimo lo que los colegios teníamos en Argentina. Así que destaco y refuerzo esta necesidad de que seamos parte de estos procesos. Además es una norma que es un ejemplo, un modelo a nivel mundial. Así que realmente en Argentina estamos muy orgullosos de esa norma. Tengo entendido por Suelen que se estaba organizando una norma similar en Estados Unidos y bueno, Guatemala también tiene interés de tener su propia norma para traductor jurado. No sé, Suelen, si quieres compartir algo, pero creo que había intenciones de armar algo para el traductor legal, ¿no? En Estados Unidos. No podemos escuchar. Está silenciado. Yeah, we have a whole
body of standards. It's not just one standard. Okay. I'd have to know exactly what you're doing to know whether ours is comparable. We have interpreting standards, and we have our 25 F2575, which we use alongside 17100. But there are a whole set. Yeah. Yes. And Estela, and then Pat. Bueno, hay algo que pues no estoy muy segura del funcionamiento, pero en el Instituto Austriaco de Estándares tienen un esquema de certificación para proveedores de servicios de traducción. Ellos puede ser un sistema mucho más affordable y pues si quieren les busco información y se las envío. Sí, por favor. Muchas gracias. Patti, adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gaby. Wow, creo que aquí tenemos para bastante y podríamos pasar toda la tarde platicando acerca de esto, pero pues con esto damos por concluido nuestro encuentro regional 2025. Agradecemos profundamente a nuestros invitados especiales y a nuestra querida Gaby, porque su apoyo enriqueció este espacio y también queremos agradecer muchísimo a las intérpretes. Un aplauso para Yara y también para Frances por esta labor que hizo posible una comunicación clara y accesible para todos los participantes. A los representantes de las asociaciones centroamericanas, gracias por nuevamente acudir al llamado. A las autoridades de FitLatam también por avalar este evento y a cada uno de ustedes por su asistencia. Es así como dejamos sembrada la oportunidad. Ya nuestros invitados especiales han compartido sus contactos para que cada uno de nosotros podamos consultarles y pues principalmente pues ahí estaremos en FitLatam con la nueva comisión de normas en la que también Gabriela será parte de. Gracias, Gaby, por aceptar. Gracias. Y pues no me queda más que decirles gracias, gracias, gracias y nos vemos el otro año si Dios así lo permite. Un abrazo. Muchas gracias a Gracias todos. a todos. React. Muchas gracias. Gracias. Hasta Bueno, pronto. Thank you. Thank you. bye, bye. Bye. Bye, bye, bye. Gracias. Thank you. Chao. Thank you so much. Thank you so much, really. Bye, Gabriela. Bye. Bye. Thank you. Excelente, excelente evento. Felicitaciones. Ay, Muchas gracias. gracias. Felicitaciones para ti también y para las 6 asociaciones, porque esto es de nosotros para nosotros también, ¿verdad? Claro que sí. Gracias. Exactamente, y ojalá sea el comienzo de una gran cooperación entre todos ustedes para que puedan lograr su propia norma y seguir tan unidos. Me parece, celebro esta decisión de haberse unido para juntos seguir avanzando en la profesión y defendiendo todos los derechos de nuestra profesión. Muchas gracias. Un Mientras placer Dios haber nos dé estado con vida. ustedes y haber compartido este espacio. Gracias por haberme Igual. invitado. Para mí es un honor haber estado con ustedes. Gracias, Gaby. Gracias. Gaby, Gracias. estado contigo también, Gaby. Gracias. Muy Gracias, amable. gracias. Gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas Igualmente. tardes. Buenas tardes. Bye, bye. 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 Frances, muchísimas Dime, gracias, mi querida Frances. de Muchas nada, gracias. Patti. Nos seguimos platicando luego, ¿sí? Sí, Bye, bye. te mando el recording. Ok, gracias. Ok, Cerramos. bye, cierro. Sí, gracias.